El espacio. La última frontera. Vasta extensión vacía. Frontera muerta donde ninguna población intercambia sus recursos y cultura. La Tierra. Más de 7.000 millones de habitantes. 194 países separados por cientos de fronteras culturales, económicas, sociales y naturales. Espacios de tránsito social entre dos culturas. Europa. 52 países, de los cuales 28 forman parte de la Unión Europea. De estos países miembros, el 37% de su población es población que vive en zonas de frontera. En la península ibérica, su frontera luso-española se extiende a lo largo de más de 1.200 kilómetros entre la desembocadura del Miño, al norte, y la del Guadiana, en el sur. La raya, como se la conoce comúnmente, se define como la frontera más antigua, la más extensa, dinámica y estable de toda la Unión Europea. La historia de la raya se remonta a la época de la reconquista del occidente de la península ibérica, en torno al año de 1143. Tras el Tratado de Zamora, Portugal nace como reino independiente del Reino de León, pero no será hasta el año de 1267 cuando los reyes de ambas naciones delimitasen la frontera entre ambos países. Y así nació la raya. Con alguna que otra crisis bélica, como la Guerra de las Naranjas, resuelta con la máxima diplomacia. Cientos de años después de los señalados incidentes, nuevos ciudadanos pueblan la raya. Esta es la familia Fernández. Viven en una localidad española al este de la frontera luso-española. Son rayanos. La señora Fernández trabaja en un colegio como maestra. Es un lugar pequeño que cuenta con alumnos de toda la comarca. Es un centro rural agrupado, equipado con todo lo necesario para ofrecer a los niños y jóvenes una enseñanza de calidad muy cerca de sus casas. Incluso programa actividades extracurriculares como música, clases de arte, pintura. Esta es la familia Oliveira. Viven a 5 kilómetros de la familia Fernández, en una localidad portuguesa al oeste de la frontera luso-española. También son rayanos. Este es Alfeu Oliveira, de la misma edad que los hijos de los Fernández, y a diferencia de estos, es un virtuoso de la música, pero cada día tiene que esperar al autobús y recorrer más de 20 kilómetros desde su casa para ir a la escuela donde imparte clase de música. Alfeu, que es un chico bastante espabilado, sabe que al otro lado de la frontera, ese lugar simbólico representado con unos hitos de piedra, unas cuantas banderas y sendos carteles, hay un colegio donde niños de su edad acuden cada tarde al terminar el colegio a aprender música y arte sin tener que hacer la odisea que él padece cada día. ¡Ay, qué sencillo sería, se dice Alfeu, si nos olvidásemos de vez en cuando de esa raya! La señora Oliveira trabaja en un hospital muy cerca de la zona donde viven. A diario atiende a la gente de los municipios y concejos cercanos. Todos sus hijos nacieron en ese hospital. A diferencia del señor Fernández, que trabaja en una asesoría. El día que su mujer se puso de parto, tuvo que recorrer más de 80 kilómetros para llevarla al hospital más cercano. El señor Fernández, que es un tipo listo y que se dedica a asesorar a empresas sobre sus finanzas y sobre las inversiones que deben hacer, se ha planteado más de una vez lo interesante que hubiese sido el poder acudir al hospital que está más allá de la frontera, esa barrera administrativa de recursos burocráticos interminables, a poco más de 10 kilómetros de su casa. El señor Fernández sabe que puede parecer un sueño imposible, pero ¿cuánto podría ahorrarse y el servicio que podría darse a la población si en el hospital en Portugal atendiesen a la gente del municipio del señor Fernández en España? Sofía Oliveira, la hija mayor de la familia Oliveira, estudia medicina como su madre en una universidad portuguesa. Hace las prácticas en el hospital de una ciudad fronteriza. A pocos kilómetros, otros estudiantes de medicina españoles hacen las mismas prácticas que ellas en un hospital español.
Sofía, que es una chica inteligente, se ha planteado más de una vez su situación. ¿No sería mejor emplear un mismo hospital para la población rayana de la zona? Solo con lo que se ahorraría en recursos de mantenimiento de los dos hospitales podría darse una mayor calidad sanitaria. O si su facultad y la facultad española aunasen energías, podrían ahorrarse muchos gastos que irían en beneficio de los propios estudiantes. Como en el caso de Alberto Fernández, el primogénito de los Fernández, que estudia sociología en una universidad española. De hecho, acaba de descubrir el concepto de masa crítica, que es la cantidad mínima de personas que se requieren para que un fenómeno concreto, una innovación generalmente, tenga lugar. Así, el fenómeno adquiere una dinámica propia que le permite sostenerse y crecer. En definitiva, basta con una cantidad mínima de personas que adquieran, por ejemplo, un hábito para que el fenómeno se generalice. Esa es la masa crítica. Alberto, que es un joven espabilado, sabe que cooperar es generar masa crítica. Cuanta más masa crítica se pueda captar, más y mejores servicios se pueden ofrecer. Servicios como la mejora de las telecomunicaciones. Si las empresas de telefonía móvil de España y Portugal se hubiesen puesto de acuerdo y hubiesen dado una oferta a los ciudadanos de la raya, el señor Fernández no habría tenido que esperar 5 horas a que la grúa viniese a por su vehículo a 10 kilómetros de su casa en Portugal, lugar donde suele acudir a comprar y donde el precio de una llamada le sale bastante cara, tan cara como para agotar su saldo en unas pocas llamadas. Como cuando el señor Oliveira descubre que tiene más señal de telefonía de una compañía española que de la suya portuguesa, porque las antenas españolas están más cerca de su casa que las propias antenas de su compañía portuguesa. Él, pese a que es un hombre inteligente, perdió su negocio de restauración. Sus principales clientes eran turistas portugueses y españoles. Con el tema de la crisis y de las SCAT, es decir, los telepeajes de las autopistas, tuvo que cerrar su negocio. Ahora mantiene la economía doméstica y piensa que los gobiernos podrían sugerir algún tipo de propuestas a las empresas de telefonía para facilitar la vida a los ciudadanos, aprovechando las señales y antenas de repetición de las distintas compañías portuguesas y españolas. Y ya de paso, dar alguna solución a eso de las SCAT, que ha afectado a casi el 50% del turismo. Sofía Oliveira se lo ha planteado muchas veces. La ciudad en la que estudia es una ciudad fronteriza. Adyacente a la propia frontera se encuentra otra ciudad española, pero cada vez que quiere ir a visitarla, tiene que tomar un autobús que la deje cerca de la frontera y después tomar otro en la parte española. Qué interesante sería si ambas ciudades pudieran recorrerse con un solo transporte público. A fin de cuentas, lo único que separa una ciudad y otra es un río y una línea imaginaria. Una línea imaginaria que acarrea no pocos problemas y dolores de cabeza al señor Fernández cada vez que un cliente suyo le pide asesoramiento para poder montar una empresa con sedes en España y Portugal. El señor Fernández sabe que este tipo de ideas son buenas y que benefician a las propias empresas. Lo que no saben estos jóvenes entusiastas es la cantidad de trámites burocráticos que tendrán que superar para haber cumplido su sueño. Sensibilizado con la cooperación entre España y Portugal, Alberto Fernández descubre un proyecto interesante. Un proyecto que se constituye el 23 de junio de 2009 en Cáceres. Alberto Fernández descubre a Riet Ibérica. Ya en el año 2007, con el Tratado de Lisboa, se fijó el objetivo de la cohesión territorial, reforzando el papel de cooperación transfronteriza en la construcción de territorios y de políticas orientadas a la calidad de vida del ciudadano más allá de las fronteras. En la Carta Fundacional de la Riet se explica que las fronteras son laboratorios reales en los que las políticas de cohesión territorial pueden contribuir a la coordinación económica de recursos y de servicios. Al tiempo, la Riet se afirma como instrumento de cooperación transfronteriza de segunda generación ante los desafíos planteados por el nuevo periodo de programación 2014-2020. Sofía también había descubierto Riet, pero no había entendido casi nada de lo que había leído. ¿Qué son las políticas de cohesión territorial? ¿Qué es la cooperación transfronteriza de segunda generación?
¿Qué es Riet? Respondiendo a la pregunta que Sofía se ha planteado, se podría decir que Riet tiene una doble vertiente. Por un lado, Riet es un proyecto cuyo objetivo principal es la cohesión territorial. Y por otro lado, Riet funciona como un lobby, entendiendo que un lobby es un colectivo con intereses comunes que realiza acciones dirigidas a influir ante la administración pública para promover decisiones favorables a los intereses de ese sector concreto de la sociedad. Y el sector concreto de la sociedad del que hablamos es la población que vive en la frontera, o la población rayana. Alberto ha encontrado un estupendo tema para un trabajo de la facultad. Va a abordar un tema que le toca directamente como rayano y ciudadano de la frontera. Al igual que Sofía, Alberto ha entendido que el periodo 2014-2020 puede ser prometedor. La cooperación transfronteriza de segunda generación pretende demostrar que un nuevo modelo de ciudadanía es posible. Más cooperación local, regional, nacional e internacional, contribuyendo al objetivo final que consiste en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Cómo puede Riet contribuir a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos? ¿Cómo puede Riet mejorar la vida de la familia Fernández y de la familia Oliveira? ¿Quién forma Riet? Riet está formada por comunidades y asociaciones que operan a lo largo de la frontera luso-española. Las más representativas son las siguientes. Al norte se encuentran ESO Atlántico, la Comunidad Territorial del Valle de Limia, la Eurociudad Chávez Berín y la Asociación Europea de Cooperación Territorial del Valle del Támega. En la zona centro de Portugal y Castilla y León encontramos la Comunidad Territorial Duero Superior, la Comunidad de Trabajo de la Beira Interior Norte, Diputación de Salamanca, el Centro de Estudios Ibéricos, la Comunidad Territorial Braganza-Zamora, la Fundación Rey Afonso Enríquez y la Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero. En la zona centro de Portugal y Extremadura están la Asociación Transfronteriza de Municipios de las Tierras del Gran Lago Alqueva y Triurbir. A esta lista habría que incluir a las distintas asociaciones empresariales de las distintas zonas de la frontera que se incorporaron a la Riet el 27 de noviembre del año 2012 en Bayona. A pesar de la cantidad de nombres largos y acrónimos, Alberto Fernández se hace una clara idea de quiénes son los miembros de Riet, dónde puede encontrarlos y cuáles son los objetivos para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en lo relativo a la educación, la sanidad, la cultura y el turismo, las infraestructuras, las comunicaciones y las relaciones comerciales entre los dos países. Es en ese mismo instante cuando Alberto se dio cuenta que el hombre que hablaba más allá del televisor tenía algo importante que decir. Bien, se parte de una constatación evidente: la frontera está mal. Está mal desde el punto de vista demográfico, es decir, hay una pérdida poblacional que no es de ahora, viene de lejos, pero que no se ha reducido, sino que incluso se ha incrementado. Hay una amenaza seria de pérdida de equipamientos sociales, tipo educativo, sanitario, etcétera, etcétera, justamente por el desplome poblacional. Pero también hemos constatado que justamente la cooperación puede ser uno de los elementos que permitan dar la vuelta a essa situação negativa. É uma prioridade absoluta das regiões, neste momento, do norte da Galiza e de Castela e Leão, e que nós queremos estender também à região do centro e do lado de Espanha, penso que é a região das Astúrias, que está muito interessada. Nós estamos a trabalhar na macro-região, estamos a trabalhar sobretudo em temas muito específicos. Um deles que pretendemos avançar com rapidez é o tema da mobilidade de pessoas, também a mobilidade de transportes, nomeadamente a mobilidade ligada às questões de transporte de mercadorias, portanto, de bens transacionáveis, e há neste momento a intenção de rapidamente o Presidente de Castela e Leão, o Presidente do Governo da Galiza e o Presidente do Norte de Portugal colocarem em marcha este tema, em que as nossas universidades têm sido aquelas que têm estado mais à frente.
Sin ni siquiera saberlo, Sofía, esa misma noche iba a ser testigo de otra entrevista a otro miembro importante de Riet. Que nosotros queremos essa cooperação, entendemos que é necessária, que há esta relação económica, pero também que muita da burocracia que temos hoje em dia, que consigamos ultrapassar. E me complace dizer-vos que nosso ministro falava em uma entrevista que é dado a um periódico esta semana, que tinha dois desafios em suas metas políticas. Uma era a desburocratização dos serviços e a industrialização do país. E eu creio que, pelo menos, falar disso já é importante. Não sei se lo vamos a conseguir, será difícil. As administrações são, por natureza, conservadoras. Pero se nos quedamos de manos atadas, não lo vamos a conseguir. Eu creio que teremos todos esse trabalho. Teremos esse trabalho por delante. Aquilo que nós temos sentido na Riet é, de facto, uma grande cooperação entre as autoridades locais, entre as autoridades regionais e entre as empresas. Este é um aspecto muito importante. Nós precisamos de uma grande cooperação transfronteiriça para criarmos fatores de fixação de empresas, de população e também para os jovens. Esse trabalho está a ser desenvolvido, há inúmeras propostas na resolução de problemas que têm sido apresentados quer ao Governo português, quer ao Governo espanhol, que têm a ver com problemas de acesso a processos de administração, partilha de alguns serviços públicos, nomeadamente na área da saúde, nas áreas dos equipamentos. Há pequenos problemas que, por vezes, são fáceis de resolver, mas que estão muito distantes dos governos centrais. Esse é o trabalho que a Rede está a fazer, que é do seu trabalho de proposta, de anunciar, portanto, formas de resolução, mas, acima de tudo, também de potenciarmos com os agentes locais instrumentos comunitários que possam apoiar mais desenvolvimento. El señor Fernández, inmerso en sus quehaceres habituales, no era consciente de la investigación de su hijo. Hoy va a conocer por primera vez qué es Riet. Después de una larga conversación con su hijo Alberto, este le pide su colaboración para indagar más en el asunto. El señor Fernández se pregunta cómo puede él ayudar a su hijo. Alberto le dice que es muy sencillo. Necesita que su padre le deje el coche para hacer un par de viajes. El señor Oliveira no sabe que en unos minutos su hija Sofía llamará por teléfono. Sofía Oliveira cuenta a su padre las injusticias y la falta de coherencia e inteligencia de muchas de las acciones que se realizan a ambos lados de la raya. Le dice que no tienen sentido muchas duplicidades, que los que sufren las consecuencias son los ciudadanos. El padre de Sofía, abrumado, le pregunta a su hija cómo puede ayudarla. Sofía le pide a su padre el coche para hacer un par de viajecitos. Hacer de las debilidades fortalezas. Alberto lo tenía claro, pero necesitaba más datos y más experiencia para poder completar su trabajo. Por eso puso rumbo a Cáceres a entrevistar a Antonio Campesino, catedrático de Geografía de la Universidad de Cáceres. Es un experto en turismo transfronterizo. Yo diría que muy positivamente, después de 400 años de tener las costas tornadas entre ambos países, desde la apertura de la incorporación a Europa en el año 86, pues comienzan los procesos de cooperación transfronteriza entre España y Portugal y prácticamente duran de 1992 a 2013 y afectan pues a un territorio que son 1.234 kilómetros lineales, 138.000 kilómetros cuadrados de superficie y 5,7 millones de habitantes. Por tanto, esos son nuestros recursos humanos, paisajísticos y territoriales. Y, lógicamente, ha habido luces y sombras, pero entiendo que la forma de ser rayana es una forma muy específica que se ha ido consagrando por los vecinos ibéricos a lo largo de generaciones. Y podría afirmar que las relaciones más intensas se han producido en estos años en materia de cultura, patrimonio y turismo. Que esas luces y esas sombras se siguen manteniendo incluso después de la presunta incorporación
administrativa a Europa. De hecho, a pesar de los problemas que luego le mencionaré, sí es cierto que se están compartiendo servicios, básicamente sanitarios, docentes, institucionales, con experiencias, en el caso de Extremadura, muy interesante en ese trasvase entre municipios colindantes, Elvas, Badajoz. Por tanto, hay cooperación efectiva. Lo que ocurre, bueno, es que todavía hay que superar toda una serie de nuevas fronteras que han surgido cuando teóricamente la frontera administrativa había desaparecido. Después de la entrevista, Antonio Campesino recomienda a Alberto completar sus datos en Valladolid. Alberto sabe que apenas ha comenzado a tirar del hilo. Quedan aún muchas otras experiencias y personas a las que entrevistar y lugares que visitar. Como Lisboa. Sofía ha hecho un gran viaje para llegar a la capital de su país. Siguiendo las recomendaciones de su padre, Sofía ha pedido cita para preguntarle sobre sus inquietudes a Francisco López, director general de Negocios Extranjeros, para saber qué están haciendo para resolver este tipo de situaciones cotidianas. Pois a relação entre Portugal e Espanha é uma relação excelente. E penso que estamos mesmo a passar dos momentos mais positivos nas nossas relações. Há cimeiras anuais, desde 1984 que se realizam cimeiras anuais entre os dois países, presididas pelo Presidente do Governo espanhol e pelo Primeiro-Ministro português. Essas cimeiras são sempre um bom catalisador e um bom propulsor, uma forma de incentivar os vários atores, sejam atores políticos, sejam atores da sociedade civil, sejam atores locais, sejam atores nacionais, a cooperarem cada vez mais e cada vez melhor entre eles. E acho que os resultados são evidentes. A Espanha é o primeiro parceiro comercial de Portugal, de longe, já há muito tempo. Portugal é um dos principais parceiros comerciais de Espanha. O mesmo se passa na área do investimento. Portanto, isso são razões e resultados concretos deste relacionamento que é excelente entre os dois países. Como sabem, para além da cooperação normal e tradicional, que já existe há muitos anos entre as populações dos dois lados da fronteira, eu próprio sou testemunha disso porque nasci muito perto da fronteira com a Espanha. Portanto, há laços tradicionais e constantes em todas as áreas da vida do dia-a-dia entre as populações dos dois lados da fronteira. Nos últimos anos, temos levado a cabo ações relacionadas com a cooperação transfronteiriça, que, como provavelmente sabe, é apoiada pelos fundos estruturais da União Europeia. Mas nem tudo são rosas, ou seja, nem tudo é perfeito. Eu devo dizer que, da minha experiência, desde que acompanho a aplicação desta cooperação transfronteiriça, tenho muita pena que os fundos europeus dedicados à cooperação transfronteiriça tenham vindo a decrescer, e a decrescer muito. E isso não nos permite desenvolver o número de projetos e o número de ações que desejávamos. E, por outro lado, também tenho pena, lamento, que não seja sempre possível a continuidade dos projetos que se iniciam. Em conclusão, a cooperação transfronteiriça funciona muito bem, veio dar um novo alento, veio reforçar a cooperação natural entre as populações dos dois lados da fronteira, mas precisa, por um lado, de mais continuidade y precisaba de reforzar los medios financieros. Después de la información recibida en las distintas entrevistas, tanto Alberto como Sofía comienzan a elaborar sus propias conclusiones. En La Raya hay muchas debilidades, muchos problemas o preguntas sin respuesta. Pero ¿es posible transformar todo aquello en oportunidades, tanto en el terreno de lo económico, social, educativo, turístico y sanitario? Es hora de continuar buscando más respuestas. Esta é uma grande oportunidade para resolver um problema que tem séculos. Há uma desertificação de ambos os lados da fronteira de Portugal e Espanha.
que nós temos que combater. Não é uma fatalidade que as regiões de fronteira entre Portugal e Espanha sejam as regiões mais pobres dos respectivos países, ao contrário do que se passa no resto da Europa, na Europa Central e na Europa do Norte. E mesmo que nós não consigamos transformar as nossas zonas de fronteira nas zonas mais ricas de Portugal e Espanha, temos pelo menos que combater esta tendência de desertificação que está a acontecer. Portugal não pode viver encostado apenas ao mar. Nós temos que ocupar todo o território e temos que garantir coesão territorial. Não é suficiente fazer boas médias. É preciso garantir que por todo o território haja uma repartição equitativa dos recursos. E ninguém pode ser proibido de viver na terra onde nasce. Ninguém pode ser condenado a mudar de terra para poder ter uma vida feliz. E por isso é obrigação dos Estados afetar mais recursos às zonas mais deprimidas. E havendo esta coincidência de, em Portugal e Espanha, as zonas de fronteira serem as zonas mais pobres, é uma boa oportunidade de poder juntar recursos europeus afetos aos dois países para desenvolver programas comuns de ambos os lados da fronteira para desenvolver estas regiões mais pobres dos dois países. Sofía está contenta con toda la información que ha conseguido. Los ciudadanos como ella son una parte importante y tienen que formar parte activa de los programas orientados a mejorar la calidad de sus propias vidas. Sofía estaba dándole vueltas a estos temas cuando su amiga Teresa, compañera de la facultad, le cuenta algo extraordinario. Un lugar que Sofía tiene que ver con sus propios ojos. Aquí está de nuevo Alberto Fernández, al pie del cañón. Esta vez entrevistando a Jesús Rivas, de la Asociación de Municipios Ribereños en Valladolid. Entonces, ¿qué es la RIED? Mira, muy sencillo. RIED, como ya sabrás, es Red Ibérica de Entidades de Cooperación Transfronterizas. En nuestro caso, como somos una asociación de todo el eje del Duero, nos gusta utilizar la TD territorial. Pero bueno, por ser rápido y por ir al grano. La RIED es un grupo de influencia que intentamos que la frontera hispano-portuguesa, que es de las más importantes, es la más extensa, pues tenga la relevancia que se merece. Entonces, bueno, es un grupo en el cual estamos representados entidades que llevamos un trabajo desarrollado desde hace ya bastantes años y bueno, pues nos hemos reunido en torno a ese proyecto común pues para defender todo el eje hispano-portugués, toda esta frontera. La relación que hay entre Castilla y León, tanto con el norte como con el centro de Portugal, es una relación que va mejorando. No tenemos la tradición que han tenido los gallegos, pero te puedo decir que en estos momentos, vía lo que son la cooperación con los proyectos y vía lo que es institucional, pues bueno, es una relación que va mejorando. Cierto es que hay que mejorarla y que no hay que bajar la guardia porque bueno, la frontera al final está ahí y todo lo que sea trabajar con nuestros hermanos portugueses es perfecto. Siguiendo las indicaciones de Jesús Rivas, para completar su información, Alberto va a viajar a Salamanca para entrevistarse con Carlos Cortés del organismo autónomo de la Diputación, que lleva muchos años participando en este tipo de iniciativas. El ideal es llegar con la administración donde el ciudadano, donde el empresario, donde la empresa privada no puede llegar. Ahí es donde tenemos que llegar con la administración, desarrollar esos ámbitos incipientes, esos nuevos puntos, pues sobre todo, pues por ejemplo, en temas de investigación, de I+D+I, en temas de fomento del empleo, de creación de nuevas empresas, tan necesario en este momento de crisis, pues es donde tenemos que desde la administración tratar de impulsar y tratar de dar un valor añadido a nuestro territorio y a nuestras gentes, tratar de impulsarles para que cambie un poquito la situación. Tanto Alberto como Sofía están a punto de descubrir más respuestas a sus preguntas. ¿Cuál será ese misterioso lugar del que Teresa, la amiga de Sofía, le ha hablado? Después de la información que ha prestado Carlos Cortés a Alberto, este le recomienda que para cerrar las entrevistas viaje a Galicia, concretamente a Vigo, para entrevistarse con Xoán Mao,
del Exoatlántico. Alberto le cuenta a Carlos su periplo de cómo, escuchando a Eduardo Junco por la televisión, se decidió a visitar a Antonio Campesino en Cáceres, que éste le aconsejó viajar a Valladolid a visitar a Jesús Rivas y que éste, a su vez, le aconsejó entrevistar a Carlos Cortés en Salamanca. Y que en ese mismo instante partiría hacia Vigo para hablar con Soan Mau. Por lo tanto, prioridades. Primero, salir de la crisis. Segundo, hacerlo a través de la innovación, del conocimiento, del I+D, aplicado transversalmente a aquellos productos en los que somos más potentes. El turismo, las empresas de servicios, determinada industria especialmente agroalimentaria, por ejemplo, en zonas como el Alentejo con Extremadura, etc. Y para poder cerrar el círculo tenemos que eliminar el efecto frontera, porque entonces tenemos las tres patas de la mesa. Hemos eliminado el efecto frontera, tenemos por lo tanto calidad de vida y servicios para fijar población. La innovación nos permite ser competitivos y desarrollar actividad económica, por lo tanto la población que fijamos se consolida porque tiene trabajo, y a partir de ahí, como trabajamos en conjunto y generamos masa crítica conjuntamente, somos capaces de captar inversiones y mejorar los servicios, que es un poco el triángulo, no voy a decir mágico, pero es el triángulo básico: servicios y calidad de vida, desarrollo económico, competitividad para el crecimiento. Y eso es lo que tenemos que hacer, y eso es lo que desde la Red Ibérica impulsamos. Y yo aquí siempre cito a un poeta gallego que decía: nunca vendrá de fuera remedio o esperanza. Bueno, pues en este caso hay que aplicarlo a nivel de la península ibérica. Nadie nos va a venir a ayudar, lo estamos viendo. Basta con que dejen de ponernos la bota encima de la cabeza, que nosotros solo somos muy capaces. Pero en todo caso, lo que hay que hacer y lo que queremos hacer es impulsar nuestro propio desarrollo sobre la base de un conocimiento que solo tenemos la gente que vivimos en las fronteras. Alberto comienza a darse cuenta de la cantidad de gente que trabaja por los intereses de los ciudadanos, del camino que ya se ha realizado y del que queda por recorrer. Sofía acaba de llegar a una ciudad que está combinando varios elementos que la hacen única. Es la Eurociudad de Chaves Verín. Se trata de un proyecto pionero a nivel de la península ibérica y también de Europa, ejemplarizando un nuevo modelo de cooperación de segunda generación que va más allá de la colaboración institucional y que potencia la ciudadanía europea. El territorio de la Eurociudad Chaves Verín constituye un continuo poblacional, es decir, una misma ciudad separada administrativamente por la frontera. Se trata desde un punto de vista geográfico de un gran valle unido por el río Támega y atravesado por una falla tectónica que ofrece las condiciones específicas para la explotación de un recurso fundamental para la economía de la Eurociudad Chaves Verín: el agua. Los dos municipios cuentan con una importante influencia en el territorio. El proyecto de Eurociudad tiene tres grandes ejes: la eurociudadanía, la dinamización económica y el desarrollo sostenible. La Eurociudad no pretende solo sumar fortalezas y debilidades de las dos partes, sino también generar plusvalías que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y atraer a las dos poblaciones inversiones y creación de empleo, siempre partiendo de recursos propios. Es decir, conseguir juntos metas que difícilmente se podrían lograr por separado. Soan ha prestado a Alberto las claves últimas para entender la cooperación transfronteriza y para entender qué es lo que Riet y lo que sus asociados pretenden. Soan anima a Alberto a visitar un último lugar antes de regresar a casa. Le propone visitar la Eurociudad de Chaves Verín. Es un ejemplo práctico de lo que hasta ahora Alberto ha recogido a modo de entrevistas y datos. Cuando hay una barrera, cuando la frontera supone una barrera, hay una posibilidad de que la cooperación permita que se supere esa barrera. Cuando en un determinado país, que todos conocemos bien, ha habido una crisis y determinados servicios sanitarios de proximidad se han visto cerrados, si las relaciones fronterizas son buenas, si hay mecanismos de cooperación institucional con una base social clara entre los distintos comunidades a ambos lados de la frontera, si eso existe,
los ciudadanos de ese país pasan al outro país. Mas aquilo que me parece a mim é que existe sempre reflexo de boa vontade entre as relações fronteiriças, ou seja, existe um bom terreno para que as boas intenções possam de alguma maneira estar presentes, ou seja, esta ligação de boa vizinhança. Não há aqui, nem tens um discurso de oposição ou de grande confronto ou de grande conflito. Existe sempre por parte dos meios a vontade de perpassar um discurso que tenha a ver com esta união, com uma união que ultrapassa a fronteira política, mas falta muitas vezes os meios e há este desequilíbrio que me parece a mim sempre complicado de haver por parte, nomeadamente da Galiza, mais vontade de saber o que se passa do lado de Espanha. Sei lá, é obrigatório quase um meio de comunicação com alguma relevância galego enviar enviados especiais quando há eleições em Espanha. O mesmo não acontece do lado de Portugal. Também porque em Portugal a decisão está muito em Lisboa, está muito no centro e não está muitas vezes nas cidades e nos meios que são mais próximos da fronteira. E eu acho que isso dá uma relação um bocadinho desequilibrada nesta coisa que devia ter um bocadinho mais de equilíbrio. Eu acho que há aqui um espaço para colmatar, um espaço em que se houvesse mais equilíbrio e mais junção, as pessoas ganhavam porque há muito a aprender dos dois lados. Caminando por las calles de la Eurocidad, Alberto y Sofía entienden que hay distintos caminos que llegan a un lugar común, a un lugar de cooperación entre pueblos, entre regiones y países. Hay ferias, actividades conjuntas, culturales, artísticas y turísticas. La gente de la raya tiene que conocer estas iniciativas. Los ciudadanos de frontera tienen que implicarse en la cooperación, como en Chaves Verín. Otra realidad de frontera es posible. Una realidad que ofrezca un trato adecuado a sus ciudadanos, aunando esfuerzos y remando todos hacia el mismo lado. ¿Cuántas familias Fernández y Oliveira, a lo largo de la frontera, se plantean las mismas cuestiones, sufren las mismas dificultades, sin saber los unos de los otros, unos dando la espalda a los otros? Ciudadanos con los mismos intereses, separados por una línea administrativa. Alberto y Sofía. Estos jóvenes estudiantes son el futuro de la frontera. Creen en nuevas oportunidades para la frontera, en nuevos modelos administrativos. Creen, al igual que Riet, que la cooperación es posible. Una construcción en la que se está trabajando y de la que pronto se verán las soluciones. El viaje no ha hecho más que comenzar.